Así que yo esta mañana voy a compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón. Pero antes de entrar en la palabra, yo quisiera que usted prestase atención, porque vienen días de que todo el mundo o mucha gente está celebrando el nacimiento de Jesús. Son fechas gloriosas para cada uno de nosotros, son fechas gloriosas y realmente fechas importantes para un creyente. Porque no celebramos cualquier cosa, sino que celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios que vino a limpiarnos de todo pecado, el Hijo de Dios que nos ha dado la opción de vivir una vida mucho mejor que los que no lo reconocen y lo conocen. Así que está viniendo días importantes, pero al mismo tiempo también son días donde la religión se ha impuesto, donde mucha gente mira estos días como religiosos. Bueno, para los cristianos, para aquellos que dicen que creen, un niño Jesús nació, y días que no se les da la importancia que realmente tienen. Y yo quisiera decirle a usted esta mañana, cada vez que venimos a la iglesia, no venimos, como he dicho ahora hace unos minutos, a cumplir un tiempo religioso, sino porque realmente creemos que hay un Dios en el cielo que nos ama. Venimos a la iglesia para aprender principios divinos. Le voy a decir algo, la religión no ayuda a nadie. La religión se ha quedado obsoleta, solamente es un título. Pero la relación con Dios cambia y transforma vidas hoy en el siglo XXI. La relación con Dios todavía es poderosa y gloriosa para cada vida que cree en Él y practica los principios divinos. Amén. O sea, venir a la iglesia no es algo más. Conocer o escuchar la palabra no es algo más. Es almacenar conocimiento de un poder sobrenatural, que sin este conocimiento y la práctica de este conocimiento somos igual que la gente que vive en el mundo. Pero qué bueno cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y aprendemos sus principios para que nuestras vidas no sean iguales, sino que vivan en un nivel superior. Que tengamos autoridad para cambiar circunstancias, porque es lo que Dios quiere, que sus hijos puedan mostrar que realmente quien nos respalda no es fuerza humana, sino que es el Dios creador de lo que vemos y lo que no vemos. Amén. Así que esta mañana yo he titulado esta palabra, fe común o fe que mueve montañas. Amén. Podemos tener una fe común o podemos tener una fe que mueve montañas. Dios no hace excepción. Dios no nos dice, tú moverás montañas, tú tendrás una fe común, tú no tendrás nada de fe, tú no. No. Dios, cuando envió a Jesucristo y un corazón se abre a Jesús, wow, tiene autoridad y tiene poder para mover montañas. Amén. Así que después de haber dicho el título, voy a comenzar diciéndoles que existe un poder dormido dentro de cada cristiano. Un poder dormido dentro de cada cristiano, dentro de nosotros. Un poder que muchos cristianos no descubren a lo largo de sus vidas. Y es triste porque cuando vamos a ir al cielo, Dios va a decir, wow, cuánto poder teníais, pero lo teníais dormidos por enfocaros a una religión y no a una relación con Dios. Para ir a la iglesia como un mero ir y escuchar, o ir a la iglesia como que voy a esta universidad espiritual que me ayuda a ser exitoso allá afuera. Amén. Así que este poder no proviene, queridos, de técnicas sofisticadas o de conocimientos avanzados, sino de la simplicidad de una verdadera fe. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes
¿Cómo activar nuestra autoridad espiritual en solo 3 pasos? Es mucho más profundo, hay mucho más, pero hoy lo voy a hacer simple, con solo 3 pasos, activar la autoridad espiritual que tenemos. Es tan valioso lo que tenemos en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es tan valioso lo que Dios a través de Jesús ha depositado en nosotros, que a veces no nos damos cuenta que vivir una vida indiferente a lo que Dios nos ha dado a través de Jesús es realmente una ofensa para Dios. Ay, si los cristianos pudiéramos entender el poder que hay en nosotros y lo supiéramos activar. Seguramente que habría muchos más cristianos, porque la gente no es tonta. La gente observa y la gente está mirando cómo vivimos y qué es lo que hacemos y qué es lo que obtenemos. Y la realidad es que si nosotros activásemos el poder de Dios en nuestras vidas, verían cosas sobrenaturales, que sin Jesús es imposible vivir y tener. Amén. Aleluya. Así que voy a compartir con ustedes con 3 pasos cómo activar la autoridad espiritual. Amén. En Lucas capítulo 10 y verso 19 dice así. Dice Jesús algo extraordinario. He aquí, lo hemos escuchado muchas veces, he aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y lo vuelvo a repetir, porque son versículos que tendríamos que tener grabados en nuestros corazones. Amén. Dice así, he aquí, os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Puede venir una pandemia, pueden venir circunstancias, pero lo importante no es que no vengan, es que si vienen sabemos quién está con nosotros y nuestro final siempre va a ser de victoria. Amén. Aleluya. Entonces, observemos que la palabra que he terminado de leer ahora mismo, queridos, no dice que nos dará poder algún día en el futuro. Ha dicho la palabra que he leído, os doy. Dios siempre es un Dios presente. No es un Dios que futuriza, muy bien, futuriza. No es un Dios que futuriza sus bendiciones. Es un Dios presente siempre y sus bendiciones siempre están en el hoy. Amén. Ah, qué bueno, gloria al Señor. Así que este poder ya nos iré poco a poco porque yo creo que es importante conocer el poder que tenemos en Jesús. Jolines. Es que es tan importante lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es tan importante lo que Dios a través de Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Este poder ya nos fue concedido en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Por esto la vida cristiana no es cualquier cosa. La vida cristiana no es tener un título. Yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy tal iglesia o cual iglesia. No. La vida cristiana no es un título. La vida cristiana es una relación con el Dios eterno, con el creador del cielo, la tierra, lo que vemos y lo que no vemos. Es una relación diariamente, permanentemente. Aleluya. Gloria al Señor. Es por eso que es tan importante. El problema, queridos, es que muchos cristianos viven sin nunca activar esta autoridad espiritual que ya nos pertenece. Se vive de una forma indiferente.
vas a la iglesia evangélica, está bien, yo fui un tiempo, está bien lo que predican, me gustó, pero no me convence. Es indiferencia. Bueno, yo voy a la iglesia, sí, bueno, es que, ¿sabes? Yo escuché una vez de Jesús y me gustó y ahora me sabe mal, no sé cómo dejarlos. Es indiferencia y menosprecio. Bueno, sí, yo voy, pero me entra por una oreja y me sale por otra. Pues qué pena, porque Dios tiene cosas maravillosas para que no te entre por una oreja y te salga por la otra, sino para que quede en tu corazón y pueda ser esta persona transformada y de éxito en todo lo que tú hagas. Amén. La verdad es que cuando nosotros tenemos esto en indiferencia, es como tener una cuenta bancaria llena de dinero, pero nunca poder sacar ni un euro. ¿Es nuestro el dinero? Podría ser que sí, pero es por derecho, es nuestro, pero no nos sirve de nada si no sabemos cómo acceder a él. Amén. Así que es esto, tenemos una cuenta bancaria espiritual maravillosamente a nuestro nombre. Y a veces por indiferencia no sabemos cómo activar y cómo sacar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que quizás ahora estás pensando, uy, pastora, no sabes por lo que estoy viviendo, no sabes por lo que estoy pasando, la situación en que me encuentro. Te diré algo importante y muy importante. La autoridad espiritual no depende de las circunstancias externas de nuestro corazón, sino de mi conexión con el Espíritu Santo. Amén, aleluya. La autoridad espiritual no depende de las circunstancias externas, sino de mi relación con el Espíritu Santo. Así que vamos por el primer paso. El primer paso para activar nuestra autoridad espiritual es muy importante y lo enseñamos siempre y lo recordamos, porque el problema que tenemos los seres humanos es que nos olvidamos de cosas muy, muy importantes. Amén. Entonces, ¿por qué viene la fe? Por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios sabía nuestra condición, por eso es tan bueno recordar. El primer paso para activar nuestra autoridad espiritual es reconocer quiénes somos en Cristo. Amén. Reconocer quiénes somos en Cristo. Muchos cristianos viven como mendigos cuando en realidad somos hijos de Rey. Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos hijos de Dios. Necesitamos entender nuestra posición espiritual para poder activar la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 2 y verso 6, Pablo dice que Dios nos resucitó juntamente. ¿Por qué, pastora? Siempre se va a la palabra. ¿Por qué decimos, y la palabra dice? ¿Por qué tanta énfasis en la palabra? Porque si no existiera la palabra, no existiría Jesús, porque Jesús es la palabra. Y el poder y la presencia de Dios se encuentran en la palabra. No se encuentran en lo que a mí me parece mejor o en mis emociones. Se encuentran en lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra no va a pasar, porque la palabra siempre es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que un hombre o una mujer de Dios le pueda parecer bien va a caducar, pero la palabra nunca caduca. Amén. Por eso nos basamos siempre en lo que dice la palabra. Y yo nunca tengo miedo que nadie venga contra mí si lo dice la palabra. Amén. Si yo digo lo que dice la palabra, yo sé que hay un respaldo divino. Si yo digo lo que yo quiero, ahí lo voy a pasar mal. Entonces, Efesios capítulo 2 y verso 6 dice Pablo que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto no es solo una bonita metáfora, queridos, sino una realidad espiritual.
Amén. Lo compartí hace unos domingos y dije lo que quería decir, lo que quería representar y decir el estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y significa que hemos sido hechos partícipes de su naturaleza divina y que tenemos acceso a todos los beneficios y bendiciones que Él ha obtenido para cada uno de nosotros a través de su muerte y su resurrección. Amén. Es que es así, lo dice la palabra. Lo malo es cuando no se cree. Cuando no se cree es tener este dinero en el banco y nunca poder activarnos para poder vivir bendecidos. Pero qué bueno cuando se cree. A lo mejor me pueden decir, qué flipada eres, pero me ha funcionado, me funciona y me funcionará. Aleluya. Porque la palabra de Dios se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Aleluya. Así que a veces se ora como si fuéramos siervos implorando a un maestro distante. Cuando oramos es que parece que pidamos caridad en la puerta de un colegio o del Mercadona. Por favor, a veces nuestra oración es implorar y nuestra oración tendría que ser la oración de un hijo hablando a su padre amoroso, sabiendo que su padre lo escucha. Amén. Deberíamos orar con autoridad de alguien que ha sido posicionado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es nuestra verdadera identidad, queridas. Ahora bien, alguna vez podemos podemos pensar que las oraciones parece que no sean contestadas. Oh, pero pastora, yo oro tal como tú dices, con autoridad. Yo oro sabiendo que soy hijo de Dios, pero parece que las oraciones no son contestadas. Parémonos a pensar. Tal vez sea porque aún no lo has reconocido. Quizás tienes un conocimiento, pues quizás te recuerdas algo de lo que te han enseñado, pero ¿saben? La palabra de Dios tiene que estar depositada en nuestro corazón, no en nuestra mente, porque de nada nos va a servir ser unos cerebritos que lo recordemos todo si nuestro corazón está cerrado. Pero qué bueno cuando nuestro corazón está abierto. Entonces podemos pensar que no son contestadas y es porque a lo mejor no hemos reconocido la verdadera identidad que tenemos en Cristo. Y seguimos actuando como el mundo actúa. Y seguimos viviendo como el mundo vive. Y seguimos teniendo el mismo temor y las mismas ausencias espirituales que el mundo tiene. Esto sí, se viene un día a la semana a la iglesia. Pero es que no dice Dios que es por venir a la iglesia. Por venir a la iglesia aprendemos, pero no dice que es por venir a la iglesia. Dice que es por creerle. Porque has creído, has guardado y has practicado. Amén. Oh, gloria al Señor. Así que les voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos, pequeñitos, pero les voy a dar. Cuando estamos enfermos, es mucho mejor, querido, declarar lo que dice la palabra que lo que dicen los médicos. Porque por cada situación hay una promesa. Es verdad que los médicos te pueden decir, tienes esto, tienes cáncer, tienes aquello, has cogido. Es verdad, vale, es una verdad puntual. Pero tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra en cuanto a esta situación? ¿Dónde me tengo que coger yo? Yo me acuerdo cuando Ruth ahora cogió esto de su pulmón. Y la verdad es que al principio parecía todo una confusión, todo estaba oscuro. Pero, wow, ya desde el trayecto de que iba a la guerra con la ambulancia, ya iba declarando lo que decía la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, en cuanto que por las llagas de Jesús somos nosotros curados. En cuanto por oír, guardar y practicar, Él está con nosotros. Yo declaraba la palabra de Dios y gloria al Señor, vino porque vivimos en el mundo que no nos dicen que no habrá aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero no se queda aquí. Pero de todas ellas,
de todas, no de algunas, de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Es que no tenemos un Dios colgado del madero que nos da lástima. No, fue colgado en un madero, pero resucitó. Ya no se encuentra colgado en un madero. Resucitó con poder y gloria. Y este poder y gloria nos la ha dado a la iglesia, a su pueblo. Amén. Aleluya. Así que es mucho más, ya sé que puede costar, pero es mucho más poderoso declarar lo que la palabra de Dios dice. A veces se dice que sí, cuando oramos, algunas veces he escuchado, es que a lo mejor no es la voluntad de Dios sanarnos. Y olvidamos que declarar la autoridad del nombre de Jesús en nuestras vidas trae sanidad, porque la palabra de Dios dice que por sus heridas somos nosotros curados. No dice la palabra de Dios que oremos si es su voluntad. Su voluntad la dejó aquí escrita y revelada. La voluntad de Dios está en la palabra. Ay, es que ustedes a mí me dicen mis amistades, es que vosotros siempre vais con la Biblia. ¿Y con qué quieres que vayamos? Si no tuviéramos la Biblia, no tendríamos una dirección exacta. Cada uno se hubiera hecho Dios a su manera. Es como jugar a la plastilina. Yo le hago una cabeza grande y tú le haces pequeña. Tú le haces unas manotas grandes y yo se las hago pequeñas. Así hubiera sido Dios a la vida de las personas. Pero tenemos una dirección para que no juguemos a la plastilina, a hacernos a Dios a nuestra forma, sino para que vayamos directamente con la dirección del cielo hacia el lugar correcto. Amén. Aleluya. Así que, queridos, a veces decimos esto de si es su voluntad, y su voluntad está aquí escrita. Esta es la diferencia de orar como un siervo o orar como un hijo de Dios. Amén. El segundo paso que es necesario entender para poder activar nuestra autoridad espiritual es el poder de la palabra hablada. En Proverbios 18, 21 dice la palabra que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y quien la ama comerá de sus frutos. Lo dice la palabra. Amén. Es muy importante. El poder de la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Yo un día venía con el pastor no sé, creo que habíamos ido a casar a alguien, es que hemos hecho barbaridades, por allá abajo, a Villarreal o algunas cosas así. Y bueno, pero veníamos y estábamos escuchando por la radio algunos científicos, y había un científico que decía que la molécula más pequeña del universo es la voz. Cuando nosotros hablamos, es la molécula más pequeña, pero es la más poderosa. Es la más poderosa. Y yo dije, ¡wala! ¡Qué fuerte! A veces la gente no valora lo que sale por la boca, pero nuestras palabras tienen poder de vida o tienen poder de muerte. Amén. Así que las palabras que hablamos tienen poder espiritual. No solo son sonidos que salen de nuestra boca y ya está, sino que tienen un poder espiritual. Son declaraciones que liberan poder en el mundo espiritual, porque yo no sé si usted lo va a creer o no lo va a creer, pero la verdad es que existe un mundo espiritual que es más real que el mundo natural que vemos. Existe un mundo espiritual que no lo vemos, pero que es más real de lo que nosotros estamos viendo. Amén. Y con nuestras palabras activamos este mundo espiritual. Amén. Cuando Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto, queridos, con el diablo, cuando el diablo se le apareció y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo tentó en varias veces. Jesús no dijo, Padre, si me oyes, envía una tropa de ángeles, porque tengo este sinvergüenza aquí que me planta cara. No, Jesús nos enseñó cómo vencer las tentaciones del diablo. Escrito está.
Escrito está, con la palabra, escrito está. Esta es el arma que Jesús venció al diablo y esta misma arma nos la ha dejado nosotros. Hablar la palabra a pesar que las circunstancias vayan en contra. Pero yo hablo la palabra porque sé que el poder que tiene la palabra no lo tiene el infierno entero. Amén. Aleluya. Así que muchas veces quizás sin darnos cuenta, ya lo digo así para que nadie se ofenda, muchas veces quizás sin darnos cuenta o sin prestar atención a lo que estamos haciendo o solamente porque necesitamos desahogarnos, pasamos horas hablando más sobre nuestros problemas, sobre nuestras enfermedades o sobre nuestras dificultades financieras antes de hablar de lo que dice la palabra en cuanto a esta circunstancia que estoy viviendo. Sin darnos cuenta o porque queremos desahogarnos. Pero pastora, es que tú no entiendes que yo necesito desahogarme. Pero a medida que yo soy, por mi experiencia se lo puedo decir, pasamos muchas dificultades con el pastor, económicas, muchas dificultades. Teníamos 4 hijos. Y la verdad es que, como he dicho algunas veces, las moscas se estrellaban en nuestra nevera. Me miran ustedes así, quieren decir, ¿es verdad lo que estás diciendo? Sí, es verdad lo que estoy diciendo. Yo a veces iba con el cochecito de Miriam, que era pequeña, y miraba el suelo y pensaba, si me encontrase un billete, Señor, porque no sabía de dónde sacarlo. Y saben, y hay testimonios. Está Conchi, está Santi, está la Asunción, está personas que llevan años en la iglesia y siempre estaba yo diciendo el problema económico que teníamos, el problema, esta situación, esta factura, esta deuda. Ahora la calefacción en aquel tiempo ni siquiera teníamos calefacción. Ahora siempre estaba hablando de mi necesidad económica. Y había hermanos que venían y a veces nos dejaban un sobre debajo de la puerta de casa. Incluso unos hermanos que no tenían hijos, una vez por Navidad, le pidieron a mi hija que les abriese la casa. Nosotros teníamos una mesa en el comedor que solo la podías mirar, porque si la tocabas se derrumbaba. Limpia lo estaba, bonita lo era. Pero no se podía tocar porque, claro, de tantos años ya se había dado toda. Me cambiaron la mesa y la encontramos llena de comida, ¿te acuerdas? Pero, ¿saben? Llegó esta palabra en mi vida de la autoridad espiritual. Llegó la forma de cómo tengo que hablar y cómo tengo que orar. Y no dije, esta es una dimensión que no me gusta. Dije, wow, esta es una dimensión mucho más profunda de la que yo había conocido hasta ahora. Y empecé a declarar lo que no era como si fuera. Empecé a declarar la bendición, lo bendecidos que éramos espiritualmente, económicamente, en todas las áreas, en Cristo. ¿Saben? Hubo hermanos que se fueron de la iglesia y unos los que nos compraron aquella mesa con toda la comida. ¿Por qué? Ya no nos necesitan. Ahora ya empiezan a decir lo ricos que eran. Yo no decía lo ricos que eran, aunque somos ricos en Cristo. Yo decía la bendición que tenemos de tener al Dios creador, de lo que vemos y lo que no vemos a nuestro favor. ¡Aleluya! Si Dios dice que suple todas mis necesidades, ahí me agarré. Ahí, cuando me venía una factura, tú suplirás todas mis necesidades conforme, no a mi situación, conforme a tus riquezas en gloria. Aleluya. No dice que nos va a bendecir conforme a nuestra situación, no, sino conforme a sus riquezas en gloria. Y lo empecé a creer y lo empecé a practicar. Y ya no hablaba más de lo que no podía pagar, de lo que no podía comprar. Ya no iba por la calle mirando si encontraba un billete por debajo de algún coche.
que se lo hubiera llevado el viento. No, ya iba creyendo que era una hija de Dios, que tenía una autoridad espiritual y que había un mundo espiritual que estaba obrando a mi favor. Y esta seguridad fue creciendo en mí hasta el día de hoy. Y continuará creciendo porque creo en la palabra. No creo en un hombre, creo en Dios. Amén. Así que en lugar de hablar tantas veces de lo que tenemos en el mundo natural, deberíamos hablar de lo que también tenemos y nos pertenece en el mundo espiritual. Y entonces traemos lo del mundo espiritual al mundo natural. Por nuestra fe, por nuestra autoridad, por nuestra confianza, lo que está a favor nuestro lo traemos al mundo natural. ¡Oh! ¡Aleluya! Así en todas las áreas. Pero pastora, a mí no me falta dinero, pero a mí me falta, qué sé yo, mi marido no quiere venir a la iglesia, mi marido no se rinde a Jesús. Declara lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Yo voy a ver un día a Guifre predicando la palabra aquí arriba. Ay, ustedes me dicen así y él me mira así. Pero lo van a ver. Y más efusivo que yo. Quizás no darán mis saltitos porque ya no los doy. No, dice que no, pero lo voy a ver. Porque cosas mayores hace Dios, lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Amén. Entonces, venga, va. Entonces, las palabras que hablamos, queridos, crean el ambiente espiritual a nuestro alrededor. Si hablamos palabras de fe, estaremos creando un ambiente de fe. Pero si hablamos palabras de duda y miedo, estaremos creando un ambiente de duda. Es que yo no sé si esto va a suceder. Vas creando un ambiente de duda. Es que yo no sé si de aquí voy a salir. Vas creando un ambiente de duda y de temor. Entonces, por favor, cambie el ambiente. Ponga palabras de fe. Porque para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, tampoco. Dice la palabra. Amén. Aleluya. Así que, un simple cambio en las palabras que salen de nuestra boca traen milagros sorprendentes. Sé que cuesta porque lo primero que uno dice, esto cuesta, porque lo primero que uno dice cuando estás pasando por una situación es, pero es que yo estoy pasando por algo que es real, pastora, que es real y no quiero fingir. Y no quiero fingir que todo va bien cuando todo está mal. Es nuestra capacidad humana, es nuestra forma de ser humanos. Es que no quiero fingir, es que lo que estoy pasando es real y es verdad, te dice el psicólogo. Esto es verdad y lo tienes que enfrentar. Pero yo no les estoy diciendo, yo no les estoy enseñando a ustedes que finjan. No les estoy diciendo que finjan. Yo les estoy enseñando a ustedes que es más grande la palabra de Dios o es más grande Dios que cualquier problema. Yo no les estoy diciendo que finjan. Yo le estoy diciendo que frente a esta situación tan difícil y tan comprometida que puedes estar pasando, es más grande Dios que esta situación. Amén. No es magia, queridos, no es magia, es el poder de la palabra hablada con autoridad espiritual. Amén. Vamos a por el tercer paso. El tercer paso para activar nuestra autoridad espiritual es actuar en fe antes de ver resultados. Me levanto y me voy, porque esto sí que cuesta. Este es el paso más difícil. Así lo anoté. Este es el paso más difícil, queridos, para muchos cristianos, porque nuestra naturaleza humana quiere ver para creer. Pero la verdadera fe es precisamente lo contrario. Se cree para luego ver. Amén. Se va a lo contrario de la naturaleza humana. Mire lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
La verdadera fe actúa como si la respuesta ya hubiera llegado, incluso cuando no hay una señal visible. Yo les he contado ya a muchos de ustedes, algunos quizás no han venido, o sea, están entrando ahora y no lo saben. Cuando nuestro nieto David tenía 5 años, le detectaron una leucemia, la más mala que había en aquel momento. No había solución, era una leucemia linfoplástica T aguda. Nos dijeron que era el año 2016 y nos dijeron que en el año 2000 quizás 21 saldría quizás algún medicamento para enfrentar a esta leucemia, pero de momento no había nada que pudiese actuar para beneficio del niño. Simplemente irían haciendo, alargándole la vida y ayudando a pues, que el niño no tuviese un mal final. Esto es lo que nos dijeron. Y así se mantuvieron los doctores hasta que el milagro fue tan grande que ellos mismos tuvieron que reconocer que el ADN, según ellos, de nuestro David era un ADN para estudiarlo. Así nos dijeron. Pero yo me acuerdo que cuando todos los informes médicos iban en contra, todo el infierno se levanta a veces contra tu mente cuando tú estás pasando una situación. Y cuando el infierno se levanta contra ti, no te hace ver cosas coherentes y normales, te hace ver lo peor de lo peor. Nosotros íbamos al hospital La Vall d'Hebron, en Barcelona, donde él estaba ingresado, y día sí y día también veíamos cómo había tantos niños con leucemia, con cánceres diferentes, con tumores, que morían. Y esto no te levantaba el ánimo, esto te lo aplastaba el ánimo, porque tú decías, madre mía, pero todo esto era una realidad. Y yo me acuerdo que por las noches, cuando aquellas voces venían tan fuertes en mi cabeza, una vez cogí un rotulador, mi cocina tiene unas baldosas blancas, y cogí un rotulador azul y me vino este versículo, que la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo escribí con letras grandes para que cuando yo me levantara a hacer mi café con leche, lo primero que viera fuera el versículo bíblico. Cuando mis hijas vieron lo que yo había escrito, yo, que nunca les he dejado rayar ni una rayita en la pared, pues cascaba. A mí mis hijos me rayan la pared, los míos no, porque con un castañazo tenían suficiente. Claro. No tenía un duro e iba a permitir que me rayasen la pared. Bueno, entonces y me acuerdo que mis hijas, ellas tienen un WhatsApp para ellas. A mí no me han incluido nunca. No. Pero me es igual, ya lo sé, ya. Allí van para hablar desde luego de su madre. Lo que más. Después cosas... y han incluido a mi hermana. Y a mí no. Es que es fuerte. Pero bueno, es igual. El caso es que cuando vieron lo que yo había escrito en la pared, aquel WhatsApp iba loco. Mamá sí que está mal. Ha rayado la pared. Ha puesto el versículo bíblico muy grande en la pared y con rotulador. Y es verdad, y lo hice. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que contraatacar fuertemente con lo que el diablo te quiere hacer ver o te quiere hacer creer. Amén. Así que la verdadera fe, queridos, la verdadera fe es actuar como si la respuesta ya hubiera llegado, incluso cuando no hay señales visibles. Miren, en Juan capítulo 11 y el verso del 39 al 42, aquí vemos la historia de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Dice que Jesús dijo, quiten la piedra, ordenó Jesús. Y Marta, lógicamente, la hermana de Lázaro, del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal. ¿Cuántas veces, queridos, nosotros hablamos lo que la Biblia dice y siempre hay alguien que te lleva la contraria o te mira
extrañamente. ¿Por qué? Porque no es el mismo vocabulario, no es el mismo nivel espiritual, no es el mismo nivel que viven la gente que no conocen a Jesús. Es otro nivel y no lo pueden entender. Pero ahora Jesús le contesta, Señor, ella dice, ya debe de oler mal, pues ya lleva 4 días allí. Y Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, y dijo, aún no había dicho Jesús, Lázaro, sal fuera. Aún no había ordenado, solo había dicho, saquen la piedra. Pero ahora dice que Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas y Lázaro salió. Pero hemos leído, cuando Jesús ordenó a Lázaro que saliera de la tumba, no esperó a ver algo, si algo ocurriera. Ya antes le había dado gracias. Antes de ver que salía Lázaro, ya le había dado gracias a Dios. Ya tenía la convicción y la seguridad de que Dios lo había escuchado. Amén. Aleluya. Y está escrito. ¿Por qué todo esto está escrito? Por usted y por mí. Para que tengamos ejemplos. Para que sepamos cómo actuar en una situación. Ay, gloria al Señor. Ríase, que Dios le ama. Hágame buena cara, porque no le enseño nada malo. Así que, queridos, muchos dicen, cuando Dios me responda mi oración, entonces creeré. Cuando vea el milagro, entonces tendré fe. Pero esto no es fe. Esto no es fe, queridos. Es meramente observación. La verdadera fe dice, a pesar de que aún no veo ningún cambio, creo que Dios ya ha respondido mi oración. Y actúo como si el milagro ya hubiese sucedido. Pero pastora, dame un versículo bíblico, porque no he caído nunca en esto. Marcos 11:24. En la Nueva Versión Internacional dice así. Jesús dijo, pues eso les digo, crean en que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean en que ya lo han recibido en oración. Crean en que ya lo han recibido. No cuando lo vea lo creeré. No, crean que ya lo han recibido. Actúen como si ya lo hubiesen recibido. Agradezcan como si ya lo hubiesen recibido. Y va a venir y lo va a tener. Amén. Aleluya. Entonces simplemente la cuestión es, ¿está esperando ver para creer o está creyendo para ver? Elegimos nosotros, no lo elige Dios. Y lo vuelvo a repetir. ¿Está esperando ver para creer o está creyendo para ver? Va, y ya para finalizar, pero no quiero dejarme esto. Lo iba a cortar para otra vez, pero no quiero. Ay, Señor. Bueno, esto que iba aquí también. Esta es la diferencia entre una fe común y una fe que mueve montañas. Que si me dejaba esto, me dejaba el título. Amén. La fe que mueve montañas actúa antes de ver cualquier cambio de las circunstancias. Actúa antes de ver. Ahora sí, ahora ya entro al final. Uno de los mayores, y ya como lo tengo escrito, lo iré leyendo para así no pasarme más tiempo. Uno de los mayores obstáculos en la autoridad espiritual que Dios nos ha dado y que podemos activarla es el miedo. El miedo, queridos, es un cáncer espiritual que corroe nuestra fe desde el interior hacia el exterior. El miedo es como un cáncer espiritual. Cuando tienes miedo, estás esencialmente declarando que tu problema es más grande que tu Dios. Pero la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1 y verso 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Vas a creer lo que Dios te ha dado?
o te vas a dejar dominar por el miedo? Yo creo lo que Dios me ha dado. Jesús no murió para decirme una mentira. Jesús murió para cumplir una verdad. Amén. Aleluya. El miedo no proviene nunca jamás, ni proviene ni vendrá de Dios. Es un arma del enemigo para paralizar nuestra fe y anular nuestra autoridad espiritual. Así que cuando se ora con miedo en el corazón, las oraciones están contaminadas. ¿Por qué no recibo contestación? Analícese. ¿Cómo ora? ¿Con seguridad o con miedo? ¿O ora porque le han dicho que repitiese y usted repite? No, se tiene que orar con fe. Las oraciones pueden salir contaminadas, ¿por qué? Por la duda. Y Santiago 1, versos 6 y 7 dice, nos advierte que el que duda es semejante a la onda del mar que llevada de un lado a otro por el viento. No piense, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. Si nos dejamos vencer por el miedo, nunca vamos a recibir nada. Para ejercer plenamente la autoridad espiritual se necesita reemplazar el miedo por la fe. Y esto solo ocurre cuando nos llenamos nuestros depósitos espirituales de la palabra de Dios. Cuanto más meditamos en la palabra, más crece nuestra fe y menos espacio hay para que se aposente el miedo. Amén. Por eso, siempre les aconsejamos a que memoricen versículos de la palabra de Dios, para que tengan un arma como atacar cuando viene el ataque del diablo. Amén. Así que cuando sientas que el miedo crece en tu corazón, declara inmediatamente una de las palabras que tengas memorizadas en tu interior. Por eso es bueno venir a la iglesia. Por eso es bueno escuchar la palabra. No queremos gente solamente para que ocupen una silla. Queremos gente para ayudarles, para enseñarles a que tengan victoria allá afuera. Porque somos un pueblo escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos ha escogido, que nos ha llamado de las tinieblas y nos ha puesto a la luz. Amén. Aleluya. Así que ahora sí que ya termino. Si es miedo en una enfermedad, tan fácil como recordar el Salmo 91 y el verso 10. Ningún mal me va a suceder, ni plaga tocará mi morada. Pero pastora, ¿y cuántas veces lo tengo que decir? Todo el rato, hasta que usted se lo crea usted mismo. Crea la palabra de Dios, declare la palabra de Dios, ya verá cómo le saldrá por naturaleza. Y si es miedo a algún fracaso, declare como yo declaraba. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. La autoridad espiritual fluye por naturaleza cuando se vive inmerso en la palabra de Dios. Amén. No es algo que se fuerza, es algo que sale por lo natural. Cuando tú te sumerges en la palabra y pones a Dios en primer lugar. Amén. Aleluya. Hasta aquí la palabra de Dios esta mañana. Que Dios les bendiga.